quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un motivo de alegría para nosotros poder estar estudiando más una vez la palabra de Dios y así estar preparados para lo que se viene. Les pido un momento, quiero compartir este enlace con algunas personas y enseguida estaremos continuando el mensaje de hoy. Bueno, el tema de hoy estaremos hablando sobre la ley dominical. Quizás usted que me oye hoy nunca había escuchado de este tema, pero es muy común en algunos segmentos del protestantismo sobre una ley dominical que está apuntada en la Biblia. Y también marca un momento donde se daría inicio a una persecución en contra de las personas que guardan el sábado, el día de reposo instituido por Dios allá en la creación. Que se viene este momento, ¿cuándo se viene? Aproximadamente, no es que tenemos una fecha, sino que más o menos cuando se viene, y viene también con persecución y también con una gran decepción por parte de muchos cristianos. Porque hoy en día se habla de este tema, pero sin conocer en realidad todo el contexto profético que nos rodea. Acá atrás tenemos un infográfico que fue elaborado por nosotros con algunos años y meses, no hay ninguna fecha, sino que años y meses aproximadamente del cumplimiento de estas profecías. Aquí usted puede ver, no sé si se puede ver, pero de 2021, donde estamos, hasta 2025, según el infográfico, tendríamos un periodo final del tercer sello y el precio de los alimentos suben a un punto de la población trabajar únicamente para comer. Este mensaje del tercer sello
fue difundido ya hace muchos años y este infográfico fue elaborado en el año 2021 con el propósito únicamente de información para que podamos estar más pendientes de lo que se viene y así prepararnos. Si usted quiere el PDF de este infográfico, usted va a entrar en contacto con nosotros. ¿Por cuál medio, hermana? Yo puse en los comentarios. Sí, está en los comentarios, creo que el número de WhatsApp, y usted se nos pide y ahí nosotros enviaremos. ¿Está bien? Pues bien, empezaremos nuestro estudio hoy en el libro de Daniel. La Biblia habla de una ley dominical y primero vamos a establecer cómo es que la Biblia habla de esta ley dominical de una manera más simple posible para que no tardemos tanto. Abramos nuestras Biblias entonces en Daniel 12. Daniel 12, capítulo 12, versículo 11. Daniel 12, versículo 11, dice lo siguiente: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ok. ¿Qué dice aquí? Así que desde que el continuo se ha quitado, en tu Biblia seguramente va a estar escrito continuo sacrificio, pero esta palabra no aparece en el original. El continuo sacrificio no aparece, sino que el continuo. ¿Y qué es el continuo en la Biblia? El continuo es el sábado, que fue santificado allá en la creación, Génesis 2. Fue santificado, fue guardado por Adán y también la generación de Set, Enoc, Noé, Abraham, Israel, Iglesia Apostólica, Valdenses, Bautistas, Adventistas, Ministerio Cuarto Ángel, Advertencia Final. Y será guardado, según Isaías 66, por siempre, por la eternidad. Nosotros cuando estemos en el nuevo cielo y nueva tierra, guardaremos también el día de reposo allí. Entonces, el continuo aquí representa el sábado. Yo no traje los textos porque tardaríamos mucho y el propósito aquí es encontrar el punto donde se cumple el decreto dominical. Nosotros vamos a quedarnos un poco más de tiempo en la cuestión de dónde dice que el sábado sería cambiado al domingo. Entonces sabemos que el continuo aquí, la Biblia dice también que es de estatuto perpetuo. El continuo que desde la creación del mundo Dios ordenó que se respetase y santificó este día, por lo tanto es un día santo, día separado para la santificación. Fue guardado por las generaciones de hijos de Dios hasta los días actuales y será así también en los días postreros, en la eternidad, según Isaías capítulo 66. Lean por favor. Ok. ¿Qué es la abominación de desolación? Aquí se verá. Será quitado el continuo y hasta la abominación desoladora. En algunas traducciones dice, será quitado el continuo y puesta la abominación desoladora. Jesús habla de esto también en San Mateo 24. San Mateo 24, 15. Esto sí vamos a abrir, por favor. Entonces en algún momento será quitado el sábado y puesta una abominación de desolación en su lugar. San Mateo 24, 15.
dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ok, Jesús habla otra vez de esta abominación, que cuando esté en el lugar santo, huyan. Ok, esta abominación está relacionada con la adoración al Dios Sol. Vamos a ver esto, ¿está bien? Abramos nuestra Biblia, ahora sí, en Ezequiel capítulo 8, versículo 5 en adelante, y aquí leeremos el texto para comprender cuál fue la abominación que trajo la desolación completa al pueblo de Israel. ¿Cuál fue? Entonces, colocamos aquí, puse como materia que ya fue estudiada, la cuestión del continuo representar el sábado. Si usted quiere más información, textos, referencias, pues entre en contacto, para que no tardemos tanto, porque el estudio aún va a tomar algún tiempo. Ok, en Ezequiel 8:5 dice: y me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. La imagen del celo simboliza que Dios tenía celo de su pueblo. Y dice así: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta, y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Aquí el ángel estaba adentrando al templo que era usado por los judíos para adoración, y el ángel estaba mostrando qué es lo que se hacía dentro del templo. Entonces, hasta ahora estaba hablando de maldades, algunas cosas en la pared, algunos dibujos, ¿verdad? Y eso vemos, incluso algunas imágenes pintadas en las paredes de las iglesias hoy, de personalidades que son consideradas santas, etc. Pues bien, pero vamos aún más allá. Dice el versículo 10: entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor. Versículo 11: delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán. Pues bien, 70 varones, el número 70 representa plenitud, o sea que el número 7 representa plenitud. Y cuando la Biblia habla 70, está hablando del completo, del todo de los sacerdotes allí. Dice así: estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto aquí las cosas que los ancianos de esta casa de Israel hacen en las tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Por qué dicen ellos: no nos ve Jehová? No, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Pues bien, vamos a detenernos un poco aquí. Aquí el ángel está mostrando que las iglesias, si vamos a hacer el paralelo, que las iglesias están
actuando con maldad y también obscuridad, porque en el lugar de adoración tratan de hacer maldades. Y bueno, no es difícil hoy encontrar estas cosas dentro de las iglesias. Pastores que son charlatanes, que son mentirosos, y por ahí va, que mal utilizan el recurso entregado a la iglesia, y por ahí va. Tenemos adulterio, tenemos fornicación, tenemos de todo un poco en las iglesias, pero aún veremos cosas peores que estas. Sigamos. Recordamos que estamos viendo aquí las abominaciones que llevaron al pueblo de Israel a total destrucción. Versículo 12, parte 2, ¿verdad? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, nos ha abandonado la tierra. Jehová ha abandonado la tierra. Ok. No es que las personas hoy digan con su boca, no, Jehová no nos está viendo, porque si preguntas a las personas, sí, Jehová ve todo, Jehová sabe todo, pero con sus acciones, porque predica una cosa, o dice creer en Jesús, dice hacer la voluntad de Dios, pero con sus acciones hacen otra cosa. Cuando llega la hora de obedecer el mandamiento, de dejar la mentira, dejar el pecado, dejar la calumnia, dejar todo esto de lado, dejar la fornicación, dejar la envidia, dejar la avaricia, dejar el amor por las cosas de este mundo, a la hora de dejar estas cosas no lo hacen. Dicen creer en Cristo, pero con sus acciones están diciendo, bueno, Jehová no está viendo. O a la hora de obedecer el mandamiento, pero solo hoy nomás voy a hacer y bueno, después pido perdón y después no lo haré más. Y llega el otro día, hace otra vez. Y con sus acciones dicen, no nos ve Jehová. Pero cosas mayores que estas, abominaciones mayores que estas, veremos. Versículo 13 dice, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Esta abominación, algunas traducciones traen llorando por Tamuz, otras adornando a Tamuz. ¿Qué significa? Tamuz es el muchacho que nació el día 25 de diciembre. Sí, no fue Cristo que nació ese día, fue Tamuz. Tamuz es el hijo del dios Sol, dios Nimrod, dios babilónico, miembro de una trinidad babilónica que se llamaba Nimrod, Semiramis y Tamuz. Nimrod fue considerado Dios en su época, y también su mamá y a la vez esposa, Semiramis, y fruto de este incesto nació a Tamuz. Tamuz nació el día 25 de diciembre y fue considerado un dios en esta época. Entonces, pero este niño vino a fallecer pocos años después. Y entonces se celebra desde entonces el día 25 de diciembre, día de nacimiento del Dios, el Dios Hijo, teóricamente, con regalos y fiestas. Incluso tiene todo que ver con la historia del vino y esto. Pues bien, la idea no es aquí tratar la historia de Tamuz, pero estoy explicando nomás que el pueblo de Israel se enredó detrás del dios Sol y su hijo Tamuz. ¿Alguna novedad hoy a las iglesias evangélicas celebrando el día 25 de diciembre? Uno me va a decir, no, pero es el día de celebramos el nacimiento de Cristo. No. Si Cristo quisiera que se celebrase su día de nacimiento, Él hubiera dicho.
Él había dicho para que nosotros lo hiciéramos. Pero Cristo de ninguna manera quería ser cómplice de las maldades que se cometen en el día de Navidad. Y de los accidentes, y las atrocidades y las peleas familiares que suceden. Cristo no quería ser cómplice de esto. Las iglesias están yendo para el mismo camino que el pueblo de Israel. Pero tendremos mayor abominación que esta. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Versículo 16. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones y sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente adoraban al sol, prostrándose hacia el oriente. Bueno, detalle. Tamuz, cuando Tamuz nació, su padre, el dios Sol, ya había muerto. Entonces, según lo que se creía, es que el dios Sol había reencarnado en este muchacho, y entonces se adoraba a este muchacho como el dios Sol. Y él del por qué 25 hombres, justamente por causa de la fecha que había nacido. Entonces era un homenaje a Tamuz, al dios Sol, entonces allí al dios Hijo. Y estaban de espaldas a Dios y adorando al dios Sol, a Jehová, ¿verdad? Estaban de espaldas a Jehová y adorando al dios Sol. Esta adoración constituye la abominación que llegó al límite. Vamos a ver. Dice así. Versículo 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí se aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, y no perdonará mi ojo, y ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Entonces, cuando las iglesias llegan a este punto también, que están caminando para esto, y ya vamos a ver que está tan cerca cuanto pensamos, Dios va a proceder, o sea que va a permitir calamidades en la tierra. Ok. Ezequiel 9, capítulo 9, el capítulo posterior, aquí explica lo que Dios hizo. Yo lo voy a leer con ustedes porque va a quedar muy tardío, pero lean en casa. Voy a explicar lo que pasó. Dios mandó, después de esto que pasó, que se matara todos aquellos que no tenían la marca de Dios en la frente. Y mandó que marcase únicamente a los que estaban gimiendo y estaban sufriendo por las abominaciones que se cometían dentro del templo. Y algunos pocos fueron marcados. Y después Dios dijo, pasad y matad a hombre, mujer, niño y niña, anciano y vírgenes, y no deje que sobre ninguno. Y pasó el ángel y mató a todos en la ciudad. Y redujo a casi cero las personas. Entonces, la abominación que trajo la desolación representa la adoración al Dios Sol. Y ahora usted me va a preguntar, ¿qué tiene que ver con el sábado la adoración al Sol? O la abominación desoladora. Bueno, nosotros dijimos que, ahora volvamos a Daniel ahí, el que pueda, Daniel 12, versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, el sábado, hasta la abominación desoladora, o sea que, y puesta la abominación desoladora, quiero traer aquí una versión. Sí, por lo
menos la versión portugués, Almeida, corrigida fiel, trae esta traducción. Vamos a ver otra traducción que trae también. Para que podamos comprender correctamente la profecía, tenemos que saber lo que dijo en realidad. No lo que el traductor muchas veces puso ahí sin conocer el contexto, ¿verdad? En la versión NBI, nueva versión internacional del español también, nos presenta a partir del momento que se suspende el sacrificio, el continuo, y se imponga el horrible sacrilegio. Transcurrirán 1290 días. Ok, entonces se ve que lo que en el original quería decirse es que se saca uno y se pone otro en su lugar. 1235 días, 1290 días, y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y levantarás para recibir tu heredad. Pues bien, ¿qué representan? O sea que estos 1290 días, desde que se saque el continuo y se ponga la abominación desoladora. Algo tenemos que saber. Muchos desconocen y muchos también hacen poco caso del año de jubileo, el año en que Cristo volvería a la tierra por segunda vez, así como hizo en la primera vez. Y, o sea que el año de la séptima trompeta, por así decirlo. Este año, si usted quiere más información, después busque en el canal o en la página de Facebook algo que hable sobre el año de jubileo. También tenemos en portugués, en mi perfil personal, en portugués tenemos un mensaje que habla justamente sobre esto. El último video incluso. 1335 días hasta la séptima trompeta. Entonces, que sería el culminar de todo, el finalizar de todo. Entonces tenemos aquí, el próximo jubileo sería 2036. Entonces 1235 días. Sería aquí. Aquí tenemos un decreto dominical. ¿Verdad? Aquí tenemos un decreto dominical. Y fruto de este decreto dominical, las plagas del Apocalipsis que están aquí. Porque según la Biblia, estas plagas ocurren por el descumplimiento de los mandamientos de Dios. Entonces aquí tenemos un decreto dominical. ¿Por qué yo dije que va a haber decepción? Porque si uno lee esta profecía y entiende lo que estamos hablando aquí, bueno, él va a decir, bueno, cerca del año 2030, aproximadamente 2032, más o menos, tendremos el decreto dominical. Pero no es así. Sí, tendremos el decreto dominical en esta época. Pero aquí se trata de un decreto dominical mundial. Tendremos otro decreto un poco antes, y ustedes lo ven aquí, que es el primer decreto dominical. Que también su consecuencia son las trompetas del Apocalipsis. Entonces ya vimos que será quitado el sábado y puesto en su lugar el domingo. ¿Qué tiene que ver el domingo con la abominación desoladora? El domingo era el día celebrado, o sea que el día separado para adoración al dios Sol. Por esto en el inglés incluso se llama Día del Sol, Sunday. En el alemán también así. Domingo viene del Dominicus, día de adoración al dios Sol, que después vino a ser Dominus, etc. Gracias, Miguel, gracias. Entonces, el domingo está estrictamente
ligado, anclado con la adoración al Dios Sol. Y nosotros vemos que desde el concilio de Nicea, creo que el concilio de Nicea, no, me equivoco. Pero bien, la Iglesia Católica desde los tiempos remotos del pasado ha impuesto que el domingo es el día de adoración. Incluso en una encíclica papal, creo que de 1900, voy a ver aquí rapidito, en una encíclica papal, un ratito más, ya estoy buscando aquí. ...1998... Dies Domini, ¿sí? Dies Domini es el nombre de la encíclica, y allí ellos explican que Dios instituyó el sábado, pero la iglesia entiende que para los cristianos es más viable guardar el domingo, porque Jesús resucitó en el domingo, pero Jesús en ningún momento mandó que se guardara el domingo. Esto es idea de hombres. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿con base en qué estamos diciendo que entonces el domingo está atrelado, o sea que anclado a la adoración al Dios Sol? Entonces, será quitado el continuo y puesta en su lugar la abominación desoladora, que es el domingo. Esto ya vino siendo hecho hace mucho tiempo. Las iglesias que salieron de la Iglesia Católica, todas sus hijas adoptaron esta idea, adoptaron el domingo como día de adoración y rechazaron el sábado de la creación. Pero, ¿cómo esto se impondrá como ley? Ya vamos a llegar ahí. Ya les adelanto que esta información está vinculada a la encíclica papal también, creo que es, ¿sí? Laudato Si, de Francisco. Ya vamos a ver. Ok, aquí vemos que hay un otro decreto. ¿Con base en qué nosotros decimos que acá tenemos un otro decreto dominical? Bueno, ya vimos que el domingo es la abominación desoladora. Y Cristo dijo, cuando vean la abominación de la desolación en el lugar santo, huyen para los montes. Porque aquí habrá un decreto que se impondrá la observación del domingo como día de reposo y día de adoración. Esto nosotros tenemos por base algunos paralelos. Primera cosa. Siempre cuando el enemigo quiere perseguir al pueblo de Dios, ¿cómo hace? ¿Cómo actúa? Por medio de las leyes estatales, las leyes federales, ¿no es cierto? Y esto pasó con Daniel. Acuérdense de una ley que fue firmada en contra de Daniel, en contra también de Sadrach, Mesach, Abednego, ¿verdad? En contra del pueblo judío en el tiempo de Esther. En el tiempo de Esther también fue colocado allí una ley que perseguía a los judíos, una ley de muerte. Entonces vemos que siempre fue así, ahora no será diferente. ¿Cómo sucederá esto? Pues bien, hoy nosotros estamos viendo que mucho se habla del tema climático, el aquecimiento global, de varias otras cosas, de medios para que se interrumpa el aquecimiento, el calentamiento global.
De hecho está calentando, sí. Pero esto quizás los motivos que presentan los estudios quizás no son tan correctos así. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que por medio de una ley, instituir un sábado climático. Esto incluso algunos adventistas defienden, ¿verdad? Y algunas instituciones defienden. Bueno, quiero leer aquí, está en el portugués, infelizmente, no sé por qué me pasa esto, pero las páginas web siempre me abren en portugués, pero la encíclica papal trata de la ley del descanso semanal. La encíclica se llama Laudato Si, el Papa Francisco. Dice lo siguiente: en la próxima jueves sería, ¿verdad? Sí. El próximo jueves, Papa Francisco ha de publicar oficialmente su encíclica ecuménica, y aquí tiene una representación eco de ecosistema, ménica de ecumenismo, de la unión de todas las iglesias bajo un propósito único. Que les adelanto que ya tenemos varias instituciones evangélicas protestantes al lado del Papa. De su encíclica ecuménica tan aguardada, intitulada Laudato Si, que según él es direccionada a toda la humanidad, no apenas a su rebaño católico. En este documento oficial, el Papa hace propuestas de contención del aquecimiento global, del calentamiento global, y sugiere que él sirva de base para la reflexión por parte de los líderes mundiales, a los cuales hablará en septiembre en la sede de la ONU. El amigo Felipe Reis de Portugal ha traducido algunas partes interesantes de una versión preliminar de la encíclica. Aliás, vea qué interesante el print del journal Washington Examiner, abajo en que Francisco y Ben Carson aparecen en la misma página, algo que yo ya había destacado aquí. Las partes traducidas por Felipe son relacionadas con el domingo como día de reposo. Lea los trechos a seguir extraídos del capítulo 237 de Laudato Si. Y aquí está. Y sí, creo que el Papa ya se fue en la COP26, creo que la confederación de estas cosas ahí, de temas climáticos, y seguramente publicó y habló algo sobre el asunto, sobre el tema. Vemos que el propósito aquí es implementar un día de descanso, y este día se llama domingo, y ya se está preparando para que ocurra esto. ¿Y cuál es la principal ciudad, la capital del mundo, por así decir? Nueva York, ¿no es así? La central donde suceden las cosas. Claro, hay otras, pero aún hoy el país hegemónico mundial es Estados Unidos, en el cual sería más prudente que esta nación expidiera en primera instancia esta ley climática, que va, como dice aquí el texto, para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, en Estados Unidos tendremos el primer decreto dominical. ¿Por qué sabemos que es Estados Unidos? Tenemos algunos paralelos que ya hicimos, y les digo que esto les tomará mucho tiempo estudiar. Entonces es importante que se vayan y miren en la página, busquen en la página Facebook o en el canal de YouTube algo que hable sobre paralelo profético de Josué y paralelo profético de Esther. Nosotros aquí vamos a tratar del paralelo profético de Esther primeramente. Les voy a contar más o menos.
Bueno, sabemos que es común y casi regla que el enemigo persigue por medio de las leyes, ¿verdad? Entonces en Esther, versículo 3, capítulo 3, versículo 8, perdón, en Esther 3, 8, dice lo siguiente. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada beneficia dejarlos vivir. Primero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre sus pueblos. Esther estaba viviendo en el reino medo-persa. Este reino medo-persa era la potencia hegemónica en este entonces. Era lo que en el paralelo representa a Estados Unidos de América. Aquí está, Estados Unidos de América. La potencia hegemónica. El rey Asuero de Esther fue el que inició también la campaña de guerra contra Grecia. Que a partir de otros estudios entendemos que este rey Asuero será representado en la próxima figura del presidente americano que viene después de Biden. Ya llegaremos ahí, ¿ok? Entonces, aquí el rey Asuero, y de ahí el rey Asuero da su anillo a Amán y dice que haga un decreto de muerte. Entonces, cuando llegara el día estipulado en la ley, todo el pueblo sería muerto. Vemos aquí que, si vamos a hacer el paralelo, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos. ¿Qué dice el papado ahí en Laudato Si? Que la ley es para toda la tierra. Pero hay un pueblo en medio de la tierra que no guarda el domingo, que guarda el sábado. ¿Y qué piensan ustedes que va a pasar? Nada hay nuevo bajo el sol. Todo lo que pasó volverá a pasar. Eclesiastés 1:9. Pues bien, versículo 9 entonces de Esther 3 dice: y si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, etcétera, etcétera. Hizo la propuesta Amán, y fueron enviadas las cartas a todas las provincias, todo el mundo, de la ley que había hecho Amán. Entonces, ok, aquí vemos que con el paralelo de Esther hubo una ley en contra del pueblo de Dios, semejante a lo que pasa hoy en día, lo que está por pasar hoy en día. ¿Cómo sabemos que será próximo de 2025? Sí, próximo, no estamos diciendo que será en 2025, aquí dice cerca de 2025. Entonces, es 2024, es 2026, no importa. Entonces, ¿cómo sabemos que esto pasará aquí? Y esto es lo que importa. Ya vimos que el paralelo existe y que saldrá un decreto en contra del pueblo de Dios. Existe un paralelo de Josué, que Josué manda 2 espías a la tierra de Jericó, y esos 2 espías son escondidos por una prostituta, Raabe, y después Raabe dice: bueno, huyan, y se esconden en los montes por 3 días, y después se huyeron y los persiguieron, ¿verdad? Pero no los encontraron, y estuvieron 3 días escondidos, y después de esos 3 días volvieron al campamento donde estaba Josué, y ahí se fueron y tocaron las trompetas. El paralelo de hoy, el paralelo para nuestro tiempo es lo siguiente: las trompetas representan las trompetas del Apocalipsis, que están aquí. Están aquí. Y según Apocalipsis, a partir, contando los periodos de tiempo, en las profecías tenemos aquí, desde a partir del jubileo del 2036, de la 7ª trompeta, tenemos la 6ª, que aquí tiene su inicio en 2028, tenemos la 5ª, que dura 5 meses, y tenemos de 1 a 4 trompetas, que según entendemos puede pasar en un día o en un espacio de pocos días.
el primer mes de 2028, aquí está, primer mes, pero primer mes bíblico que da entre, no está aquí, está aquí. El primer mes da entre marzo y abril, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el periodo profético. Entonces, aquí se sonarían las trompetas. Según el paralelo de Josué, 3 días que son igual a 3 años en profecía, según Números 14:34, de 2028 hacia atrás, entonces estaríamos en 2025, donde se inicia una persecución. La persecución a los espías, acuérdense. Entonces se escondieron por 3 días y después volvieron a Josué y entonces tocaron las trompetas. Ese es un paralelo, ¿okay? El otro paralelo de Esther es semejante también. ¿Por qué? Aquí tenemos que entender otra cosa. En Daniel 11, según el paralelo de Daniel 11, con la profecía, con el tiempo actual, en 2001 el presidente George Bush representó el rey Ciro, era verdad, Ciro, representó el rey Ciro. Después, y ahí dice, 3 reyes estarán en Persia y el cuarto será de grande riqueza y agitará a todos en contra del reino de Grecia. ¿Ok? Entonces, este periodo de rey Ciro representó en 2001, que estaba George Bush. ¿Por qué? Hay toda la explicación, las bases, las referencias, pero no puedo pasar aquí. Entonces eso voy a pasar al pueblo que está aquí como materia ya estudiada, ¿sí? Nosotros tenemos el libro de Daniel 11, si usted quiere puede entrar en contacto con nosotros. Tenemos la versión en PDF que es gratuito incluso, usted puede tener acceso a este documento. Entonces aquí George Bush representó Ciro. 3 reyes estarán en Persia, que Persia representa a Estados Unidos, que es el poder dominante, la nación dominante. Vino entonces Barack Obama, después Donald Trump, y ahora el señor Biden, que está aquí, que está actuando. Cuando este señor Biden se caiga, vendrá otro rey. Este rey es lo que está representado por el rey Asuero de Esther. E incluso fue el rey que inició las guerras en contra de Grecia. Para nuestro tiempo, en contra de los países aliados del Vaticano, los países de izquierda, de orientación de izquierda. ¿Okay? Pues bien, entonces, el rey Asuero será lo que viene después de Biden. Tiene su representación, tiene su paralelo en el próximo presidente norteamericano, que a su vez decretará también la ley ambiental, la ley del domingo, el descanso semanal, tal cual vimos en la encíclica papal recién leída aquí. Entonces, el presidente que viene después de Biden hará este decreto. Y ahí, si nosotros también hacemos el enlace con el paralelo de Josué, que tenemos aquí una persecución, el paralelo de Esther, que tenemos aquí una persecución, y el paralelo con Apocalipsis del 4 y 5 sello, aquí también una persecución. Entonces, esto significa que cerca de 2025 tendremos el primer decreto dominical otorgado por Estados Unidos de América. Pero este decreto será a nivel regional, a nivel continental, por así decir, continente americano, no a nivel mundial. Pero el Papa ya dijo que el propósito es llegar a esto. Cuando suceda este decreto dominical, muchos que hoy estudian la profecía tienen la siguiente idea. Bueno, salió el decreto dominical, tenemos apenas 300.335 días. Imagínense, aquí. Pero imagínense cuántas cosas tienen que pasar todavía. Nosotros sabemos que las cosas que son globales no suceden de una hora a otra. Tuvimos varias guerras mundiales,
pero ninguna fue mundial de hecho. Pero la que se viene, aquí, la sexta trompeta, periodo final de la sexta trompeta, esta sí, va a abarcar todos del mundo. Hambre tuvimos en el pasado, pero nunca fue global. Ahora ya hay un riesgo global. Las consecuencias de la guerra nunca fue global. Hoy estamos vivenciando que una guerra que pasó en Rusia, en Ucrania, tiene consecuencias globales. Otra cosa, también las pestilencias del cuarto sello, por ejemplo, que va a abarcar toda la tierra y va a matar la cuarta parte de la tierra, va a tener cuestiones, va a ir por toda la tierra, por así decir. Siempre tuvimos pestilencias, pero vinieron creándose mecanismos para poder hacer lo que se hace hoy. También el hambre fue sido centralizado, la alimentación, para que se pudiera, por un pequeño hecho, causar problemas para toda la humanidad. Pues bien, el decreto dominical es semejante. Entonces, cuando sale el decreto dominical, acordamos que cerca de 1800 ya había un decreto dominical que se quería imponer. No funcionó, pero aquí sí va a funcionar. Y en primera instancia será regional, después mundial. Si vamos más allá, vemos lo siguiente. La Biblia dice que Dios dio a Moisés y a Faraón su mandamiento, pero Faraón no obedeció al mandamiento y sobrevino sobre las plagas. ¿Okay? Aquí, cuando uno descumple por medio de ley el mandamiento de Dios, viene la calamidad. Si nosotros vemos, aquí no tenemos, ¿verdad? Pero el agua se convierte en sangre, etc. Si usted lee Apocalipsis 8, las trompetas del Apocalipsis. Aquí otra vez habrá un otro descumplimiento, pero aún mayor, a nivel mundial. ¿Y qué pasará? Lo mismo que pasó aquí, allí también, y lo que pasó a Faraón. Las aguas en sangre, la pestilencia, etcétera, etcétera. Entonces aquí, esto va a causar esto va a causar esto aquí. Entonces, cuando tengamos el primer decreto dominical, muchas personas van a contar en 1335 días y dicen que Cristo viene y va a llegar este día y nada va a pasar. Entonces a esto se debe la decepción. Otros enseñan que el Papa Francisco es la bestia del Apocalipsis. No lo es. Papa Francisco no es la bestia del Apocalipsis. La bestia viene del papado, sí, pero la Biblia dice en Apocalipsis 17 que las 7 cabezas son 7 reyes, ¿verdad? Y la bestia del Apocalipsis es el octavo, pero es de los 7 y viene del abismo y da la perdición. ¿Cómo así? Bueno, a partir de 1929 hubo el Tratado de Latrán. El Vaticano pasó a ser un estado y el jefe mayor de este estado entonces el papado. Entonces estaba en el poder Pío XI. Pío XI estaba en el poder, entonces la primera cabeza, porque la Biblia dice rey y no papas. Entonces el primer rey, aquí Pío XI. Allá nosotros vemos, allá encima Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Bento XVI. Entonces a partir de Pío XI tenemos 7 reyes, ¿verdad? Hasta el octavo. Pero la Biblia dice en la profecía, 5 han caído, 1 existe. El séptimo aún no ha venido y cuando venga durará poco tiempo. Fue el caso de Bento XVI. Vino y muchos ni se acuerdan de él. Duró poco tiempo como la profecía decía. Pero el octavo es de los 7. Entonces, de Bento XVI hacia atrás, tenemos que encontrar la persona que será el octavo. Y la Biblia dice, aquí hay sabiduría, Apocalipsis 13, el que tiene entendimiento calcula el número porque es número de hombre. Y ahí agarramos los nombres de estas personas en el latín y ahí sacamos las letras que tienen valor numéricos en números romanos y ahí llegamos a Johannes Paulus Papa II, que es el que da 666 como vemos ahí. Otra vez digo, si usted quiere este banner en PDF, pues pídanle. Entonces, el octavo rey vendrá de la muerte, teóricamente, será resucitado Juan Pablo II.
Porque allá en el Apocalipsis 3 dice, una de las cabezas fue herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Entonces, es como si resucitaran. La palabra en el original es faso, que significa que se murió. Entonces, uno murió y volvió a la vida. Entonces, no es Papa Francisco. Entonces, con esto en mente, si nosotros sabemos que el Papa Francisco no es la bestia, sabemos también que este decreto dominical no constituye este de Daniel 12. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque el Papa, la bestia no ha venido todavía. Y también no va a dar este cumplimiento aquí de los 1335 días. Entonces, cuando sale muchos se despertarán, obviamente, pero muchos serán decepcionados porque esperarán 1335 después de la venida de Cristo. ¿Y dónde estaremos en este entonces? En la quinta trompeta aproximadamente. En este periodo aquí. No, perdón. Estaremos en el quinto sello. No, quinto sello. Estaremos en este periodo aquí. Más o menos. ¿Ok? Y muchos serán confundidos en este entonces. Y la idea es comprender las profecías tal como se nos presentó Jesús Cristo. Entonces tenemos el primer decreto dominical, las trompetas, las primeras 4 trompetas, la quinta trompeta, el sexto sello, ¿verdad? Aquí. Quinta trompeta, sexta trompeta, 70 semanas de angustia, salida de orden para restaurar y edificar Jerusalén. Segundo decreto dominical, y aquí sí 1335, pero mundial. Un decreto regional no caracteriza la profecía, el cumplimiento total de la profecía. ¿Por qué? Tiene que ser global. Y tampoco Papa Francisco es la bestia. La bestia es Juan Pablo II, que vendrá de la muerte. ¿Cuándo la bestia sube del abismo? En la quinta trompeta. Porque la quinta trompeta es el periodo donde se abrirá el pozo del abismo. Porque la Biblia dice que la bestia viene del abismo. Entonces, de ninguna manera, el Papa que hoy está ahí es la bestia. Porque la bestia que viene del abismo no salió del abismo. ¿Ok? Entonces, quisiera solo recapitular aquí. Entonces, según el paralelo de Josué, de Esther, de Daniel 11, tenemos el primer decreto dominical aquí, cerca de 2025, el cual no constituye el decreto dominical de Daniel 12, es aquí, no constituye una muestra, por así decirlo. Obviamente después de esta muestra vienen las consecuencias, ¿verdad? Pero muchos serán engañados, también serán engañados por sí mismos incluso, y esperarán la venida de Cristo para los días postreros, que no sucederá. Y quizás muchos se decaerán en la fe. Muchos comprenden que el Papa Francisco es la bestia y no lo es, y también se decepcionarán. Pero a los verdaderos cristianos que guardan el sábado como día santo del Señor, que lo es, estos serán perseguidos y tendrán que huir, así como hicieron los espías, así como hicieron los judíos en los 3 días de ayuno. Tenemos que huir, como Cristo dijo, cuando veáis la abominación desoladora, huyan. Y esto lo haremos. A partir de este momento, hasta que vengan las trompetas, son 3 años, estaremos escondidos por Dios mismos en los lugares remotos de la tierra. Después saldremos otra vez, e importa que profetices otra vez, saldremos otra vez con el advento de las trompetas, el foco del mundo se volverá a reconstruir el mundo y saldremos a predicar otra vez, y acá otra vez tendremos más persecuciones de acá hacia adelante, mortales. Y ahí sí tenemos 2335 días hasta la séptima trompeta. El día y la hora de la venida de Cristo nadie sabe. Sabremos en la séptima trompeta. Y espero que este estudio haya
contribuido en algo para tu vida. Y también espero que usted tenga el tiempo, se disponga el tiempo de estudiar las cosas que hablamos aquí. Busquen la página, los paralelos que hemos presentado de Daniel 11, Esther, Josué. También Apocalipsis 17. También las trompetas. Tenemos mucho material en el canal y también en la página. Dedíquese, porque Dios dejó esta luz para que usted pueda hacer buen provecho y salvar a tu vida y a toda tu familia. Si usted quiere ayudarnos a predicar y a llevar este mensaje, nosotros disponemos de algunos folletos que son gratuitos. Usted puede entrar en contacto con nosotros y buscaremos una forma de que te llegue a tus manos estos materiales para que tú hagas tu evangelismo en tu localidad y en tu ciudad. Espero que el Señor haya hablado en tu corazón para que usted se prepare y esté listo para los días que se vienen. Porque les aseguro, a partir del año que viene muchas cosas cambiarán. Y a partir de este próximo año, nosotros tendremos la convicción perfecta de que las cosas no van a mejorar. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, y esté listo para encontrarse con Cristo, ya sea por medio del martirio o por medio mismo de ser uno de los que esté vivo cuando Cristo venga. Preparémonos y busquemos estar bien firmes con Dios para que podamos, después de completar nuestra carrera, sellar con la salvación, con la vida eterna. Amén. Que Dios bendiga a todos, que tengan un bendecido sábado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.